Número 11. Esto fue lo que pensó y sintió Ayanokoye cuando Kei lo llamó por su nombre de pila. Cuando Ayanokoye escuchó a Kei llamándolo Kiyotaka, primeramente estaba desconcertado por ese cambio tan abrupto. Segundo, estaba indignado debido a que no había ningún honorífico fijado a su nombre, a diferencia de Hirata que lo llamaban Yusuke-kun. Incluso llegó a pensar en ello como si Kei lo estuviese despreciando o menospreciando, como si ella le estuviera diciendo que no era más que una simple basura, un simple desecho de la vida, una mísera piedra en el camino, un cero a la izquierda, una rata de 2 patas, un animal rastrero, un mero desperdicio del universo a comparación de Hirata. Bueno, algo así supongo. Aunque hablando objetivamente, yo creo que Kei no estaba utilizando ningún honorífico en el nombre de Ayanokoye, debido principalmente a que quería sentirse más cercana a él, ya que aunque aún no fuera de todo consciente en este punto de la historia, pero ella ya estaba empezando a ver a Ayanokoye como alguien de interés romántico del sexo opuesto, y por eso, a diferencia de Hirata, Kei agregaba un honorífico a su nombre porque era su forma de trazar una línea entre el tipo de relación que quería con él al tipo de relación que quería tener con Ayanokoye. Aunque desafortunadamente para la waifu Kei, el muy baboso de Ayanokoye lo había malentendido completamente, y como no podían leerse las mentes el uno al otro, pues fue la razón por la que Ayanokoye se quedó con ese malentendido en ese momento. Muy bien, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estamos para continuar con algunas de las tantas curiosidades y diferencias de la novela ligera y el anime de Classroom of the Elite, que quedaron pendientes en el video anterior. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 12. El motivo por el que Ayanokoye no ayudó a Horikita durante el festival. Durante su conversación con Kei, ella le cuestiona a Ayanokoye sobre si ayudaría o no a Horikita, que la estaba pasando mal en ese momento. Ayanokoye intentó poner excusas primero mientras trataba de no darle información innecesaria a Kei, aunque después Ayanokoye contraataca a Kei preguntándole el motivo de su preocupación por Horikita, ya que por lo general ellas eran polos opuestos, como agua y aceite. En respuesta, Kei responde que a pesar de ser odiosa, engreída e impertinente, ella no podía evitar preocuparse, ya que de una forma u otra, la imagen de la tan lamentable Horikita se superponía a la imagen de su antiguo yo, que había sido intimidada, pero fuera de eso, eso era todo. Como para desviar el tema, Kei le pregunta a Ayanokoye sobre su plan para revertir la situación actual, pero él solo le responde que eso era innecesario, porque todo estaba marchando de acuerdo a su plan, y porque todo ya estaba predestinado a suceder, ya que Ayanokoye no pretendía ganar desde el principio después de todo, sino que su verdadero objetivo era también aplastar a Horikita, dejarla experimentar esos sentimientos de remordimiento, impaciencia, impotencia, frustración, ira y demás, todo con el simple y sencillo propósito de destruirla en cuerpo y alma, romper el cascarón que la mantenía atrapada, liberarla y con ello dejarla crecer haciéndola experimentar primero el amargo sabor y sensación que conlleva la derrota, ya que para ser un mejor peón en el futuro para Ayanokoye, Horikita primeramente tenía que crecer y acumular experiencia, de lo contrario, ella permanecería como un peón inútil. Número 13. La razón detrás de la derrota de Sudo en la pelea a caballo de los hombres. Nuevamente, en el anime, todo lo sucedido fue bastante resumido, pero bueno, ya es costumbre. Durante esta prueba, al comienzo Sudo tenía la intención de ir directamente en contra de Rayen, pero gracias a la persuasión de Hirata, Sudo dejó a un lado sus emociones y se enfocó en ganar. Con la cooperación de los jinetes de la clase A, el lado de Rayen terminó con un solo jinete que sería él mismo, mientras que el lado de Sudo aún contaba con 3 jinetes en total. A pesar de que estaba en desventaja numérica, Rayen actuaba como si no fuera a perder en lo absoluto, y debido a ello, Sudo termina por irritarse aún más por esa actitud suya. El plan de Katsuragi era que los 3 jinetes se lanzaran en contra de Rayen al mismo tiempo, pero debido a las provocaciones de Rayen, Sudo termina por perder los estribos y acepta su duelo de 1 contra 1. Katsuragi primero se opone a la idea, pero tras la amenaza de Sudo, él se retira junto al otro jinete, dejando solo al equipo de Sudo que consistía él mismo como el caballo, Hirata como el jinete y Ayanokoye y Miyake como los soportes, mientras que en el lado de Rayen estaba el mismo Rayen como jinete, Albert como caballo e Ishizaki y Komiya como los soportes. El duelo entre ambas partes se prolonga un poco, lo que provoca que Hirata y Sudo malgastaran su energía, mientras que Rayen solo actuaba conservadoramente para evitar malgastar energía y poder enfrentarse a Katsuragi y el resto más adelante, ya que estaba completamente convencido de que saldría victorioso ante Sudo. En un descuido de Rayen, Hirata logra alcanzar la cinta de su cabeza, pero esta solo se desliza entre sus dedos. Sintiéndose cauteloso y bastante cansado, Hirata le pide a Sudo que retrocediera y después de reunir lo último de su energía, todos vuelven a atacar a Rayen en un ataque de todo o nada.
Hirata logra obtener nuevamente otra oportunidad, pero como la vez anterior, la cinta se vuelve a deslizar de entre sus dedos, lo que lo deja completamente desconcertado esta vez. Aprovechando esa apertura, Ryan le roba su cinta a Hirata y por ende pierden la partida. A pesar de la ira de Sudo, todos deciden retirarse, dejando solos a Katsuragi y al otro jinete para lidiar con Ryan. Pero así como Hirata no había logrado sujetar la cinta, lo mismo le sucede a los demás, lo que conlleva que el equipo rojo pierda y el equipo de Ryan salga victorioso. Sudo, que ya estaba al límite, comienza a reclamarle por su incompetencia a Hirata al igual que a Yanakoji, pero Hirata le dice que eso era inevitable ya que la cinta que Ryan traía tenía algún tipo de sustancia untado en ella, lo que dificultaba la posibilidad de siquiera agarrarlo. Y después de comprobar los dedos de Hirata, ellos descubren que Ryan había utilizado cera para el cabello en su cinta. Y como para burlarse de Sudo y los demás, Ryan iza las cintas de sus oponentes derrotados, así como el suyo como para mostrar su superioridad. Sin embargo, en ese momento su cinta ya había sido embarrado en tierra para eliminar las pruebas de su juego sucio. Al ver eso, Sudo intenta arremeter inútilmente sobre Ryan, pero como no tenían pruebas que sustentaran su acusación, Yanakoji y Hirata frenan a Sudo rápidamente, ya que no había nada que pudiesen hacer más que aceptar los resultados. Número 14. La estrategia de Ryan para aplastar a Horikita. Durante el festival, Ryan, que estaba actuando como si fuera el rey del campamento enemigo, él desde el comienzo había estado priorizando el atacar a Horikita por sobrellevar a la clase C a la victoria, aunque gracias a las acciones del traidor, Ryan aún así estaba asegurando una buena cantidad de victorias al asignar intencionalmente a los más débiles contra los más atléticos como Sudo y Onodera, para luego enfrentar a los no atléticos como Sotomura, Yukimura e Ike contra aquellos estudiantes que podían ganar contra ellos por los pelos. Por otra parte, su plan en contra de Horikita era impulsada más que nada por el simple deseo de aplastarla y verla pedir misericordia ante él. Ryan estaba enviando poderosas piezas para atacarla y eliminarla, incluso arriesgándose a perder algunas de esas piezas si es que eso lo ayudaba a eliminar a Horikita más eficientemente. De hecho, después de tantas derrotas, Horikita ya estaba en el fondo de la clasificación en ese momento de la historia. Literalmente ya estaba tocando fondo, tanto mental como físicamente hablando. Sin embargo, esas estrategias contundentes y viles revelaban claramente las peculiaridades del hombre conocido como Ryan Kakeru, ya que si en realidad no deseaba que su estrategia quedara expuesta a las otras clases, él bien podría haberse asegurado de cambiar un poco la disposición de los estudiantes en cada prueba. Sin embargo, el hecho de que no lo hiciese, eso significaba que él deseaba impactar negativamente a la clase D al hacer que descubrieran su estrategia al propósito, porque su deseo de asustar a todos en la clase D estaba más que claro para Yanakoji. Número 15. El enfrentamiento verbal entre Hirata y Ryan. Después de que Sudo explotara su ira acumulada sobre Hirata y se marchara, Ryan aparece casualmente delante de la clase D, escupiendo falsas palabras de preocupación por el retiro de Sudo. En respuesta, Hirata, que se había llevado la peor parte de la ira de Sudo, confronta a Ryan restregándole en su cara felicitaciones por su buena suerte de forma algo sarcástica, ya que en todas sus pruebas Ryan había ocupado el primer lugar, debido a que siempre le tocaba a los alumnos menos competentes como oponentes. Eso debido principalmente a que él había manipulado la disposición de los participantes en base a la información filtrada de la clase D. Mientras Ryan se burlaba deliberadamente de la desastrosa situación de la clase D, Hirata, que se sentía algo irritado, le escupe a Ryan que su suerte no siempre sería tan buena, que era cierto que él tenía toda la información de la clase en sus manos en ese momento, pero que no se podía confiar solo con eso, porque la clase D igual tenía su propio as bajo la manga, un as que no estaba registrado dentro de esa información que tenía en sus manos. En respuesta, Ryan solo se burla de Hirata, diciéndole que si iba a farolear, que lo hiciera más creíble, y que si en caso de que ese as fuera real, a él le gustaría verlo por sí mismo. Me pregunto si Hirata se refería a Yanakoji en ese momento. Bueno, como sea. Número 16. El despiadado consejo de Yanakoji para la destrozada Horikita. En la novela, antes de que Yanakoji tuviera esa conversación con Hirata, él esperó un rato a que Horikita recapacitara, fuera detrás de Sudo y lo trajera de vuelta al campo de batalla. Sin embargo, Horikita, en vez de perseguir a Sudo, solo estaba aturdida observando la figura de su hermano, que era tan inalcanzable para ella en esos momentos en el que su espíritu estaba casi completamente destrozado. Y como Horikita no reaccionaba sin importar cuánto tiempo pasaba, Yanakoji decide ir con ella para decirle sus verdades en la cara. En cuanto a su conversación en sí, el anime fue similar a la novela, pero si hay algo que destacar de dicha conversación, es que la razón detrás de las palabras de Yanakoji sobre que Horikita era la única que podría traer de vuelta a Sudo en ese momento, eso era porque esa era la realidad,
En ese momento, las únicas palabras que podían alcanzar a Sudo en su estado de ira y frustración no eran ni la de sus amigos, ni la de sus compañeros o de cualquier otro extraño que no sentía ninguna obligación de ir a buscarlo, sino que la única que podía alcanzarlo en ese estado era Horikita, principalmente porque Sudo estaba enamorado de ella y quería llamar su atención como miembro del sexo opuesto. Sin embargo, Horikita era ajena o ciega a los sentimientos de Sudo, debido principalmente a que ella siempre estaba atrapada dentro de su pequeña burbuja, actuando siempre como una loba solitaria, erigiendo paredes entre ella y los demás, siempre menospreciando e ignorando a los inútiles de la clase. Todas estas y más cuestiones eran las que le impedían a Horikita crecer y ver el panorama completo de las cosas en momentos de crisis. Es debido a esa estrechez de pensamiento que permitió que las cosas terminaran de esa forma. Es por ello que no pudo lidiar y tampoco formar contramedidas contra el traidor de la clase. Es por ello que Ryan pudo hacer lo que quería con la clase D, pero sobre todo, esa era la razón por la que ella estaba en ese estado tan lamentable después de ser jugueteada por Ryan hasta el cansancio. Pero a pesar de ser algo consciente de todas estas cosas, su orgullo no le permitía a Horikita el admitir su error, y como Horikita seguía lamentándose inútilmente mientras el tiempo volaba, es por eso que Ayana Koji termina por rematar el espíritu de Horikita, cuestionándole sobre cuál era su utilidad entonces, si ni siquiera podía cuidarse sola, tampoco podía apoyar y guiar a sus compañeros adecuadamente. No había logrado hacer que Koenji actuara, en su estado ni siquiera podía compararse con la sombra de Sudo, y tampoco había evitado que Ryan derribara estratégicamente a Sudo. También había permitido que ese mismo Sudo, su participante más fuerte, abandonara la competencia sin prestarle la debida importancia que esa pérdida significaba para la clase en su conjunto, además de que sus demás compañeros tampoco veían la verdadera importancia de Sudo durante el festival. Y si solo seguía lamentándose en su desgracia, rogando por un milagro para que su lesión sanara, entonces, ¿eso no la convertía en una estudiante inútil sin valor y en un mero estorbo para la clase? Cuando Horikita escuchó esas duras y crueles palabras de Ayana Koji, en la novela, ella estalló en rabia reprochándole en voz alta a Ayana Koji por sus comentarios, tanto que incluso atrajo la atención de varios de sus compañeros cuando se dieron cuenta de ello. Pero Ayana Koji siguió atacando a Horikita implacablemente hasta que ella ya no pudo decir nada más en contra de Ayana Koji. Y cuando Horikita estaba por romperse, Ayana Koji le ofrece un salvavidas guiándola para que ella llegara a la conclusión más óptima por sí sola, es decir, le ofrece dos alternativas: dejar que ella siguiera participando mientras se hundía inevitablemente en el fondo de las clasificaciones junto con el resto de la clase, o por otra parte, recuperar a Sudo para que la clase saliera adelante mientras Horikita renunciaba a sus eventos y se hundía sola. Y para asegurarse de que Horikita entendiera cuál era su papel en esta última parte del festival, Ayana Koji le señala su error al abandonar a Sudo, ya que si ella realmente quería alcanzar a la clase A en el futuro, inevitablemente Horikita tendría que necesitar la ayuda de sus compañeros para afrontar las futuras pruebas, y por tanto, era necesario que Horikita tuviera un peón personal que pudiera apoyarla con sus futuros proyectos, de la misma forma que Ayana Koji utilizaba a Kei y Hirata para sus propósitos propios. Y esa era la premisa que quería transmitirle Ayana Koji a Horikita en ese momento. Él quería que Horikita comprendiera la importancia de Sudo y lo convirtiera en su peón personal. Durante toda esa conversación, Ayana Koji no buscaba darle una estrategia ganadora a Horikita. Lo que él quería era aconsejarla para que se levantara nuevamente, ya que para Ayana Koji, el festival deportivo era simplemente para nutrir el crecimiento de Horikita a través de la derrota y la sanación. Sinceramente, ese Ayana Koji fue bastante despiadado con la pobre de Horikita. En el anime incluso la llamó su peón personal, lo cual fue épico y todo, pero pues aún así fue cruel. Además de que esa línea nunca apareció en la novela, por cierto, pero estuvo épico. Número 17. La trampa de Ryan para aplastar a Horikita. En el anime, el asunto entre Horikita y Ryan fue bastante resumido, aparte de que los hechos y los involucrados son diferentes a la novela. Pero bueno, repasemos los hechos como realmente sucedieron en los textos sagrados. Mientras Horikita se dirigía a la enfermería para tratarse su lesión en la pierna, ella estaba reflexionando las palabras dichas por Ayana Koji, ya que no solo la había destrozado verbalmente, sino que incluso le había cortado toda posible refutación que pudiese dar ella en ese momento, debido principalmente a que todo lo que Ayana Koji le había restregado en la cara era simplemente la verdad sin adornos. Horikita estaba sinceramente sorprendida por esa acción audaz suya, ya que por lo general Ayana Koji prefería mantenerse al margen y el hecho de que la atacara directamente la había dejado completamente aturdida en ese momento. Además, estaba el asunto con Sudo que la tenía impaciente en ese momento y que tenía planeado resolver lo más pronto posible.
Después de llegar a la enfermería, Horikita es atendida, recibe primeros auxilios y al terminar decide retirarse para ir a buscar a Sudo. Mientras deambulaba, la alcanza Kushida, que quería platicar con ella en privado debido a que el problema con la lesión de Kinoshita era más grave de lo esperado, por lo que era necesario la presencia de Horikita. Ese hecho sorprendió a Horikita, ya que para empezar ella no se lo esperaba. Cuando ella regresa a la enfermería nuevamente, ahí estaba Chabashira Sensei, que esperaba a Horikita para escuchar su lado de la historia, ya que Kinoshita había acusado a Horikita de lesionarle la pierna intencionalmente durante la carrera, lo que había provocado que Kinoshita se ausentara en varias pruebas y por ende perdiera puntos en el proceso. Horikita niega esta acusación de inmediato, pero Chabashira Sensei corrobora la acusación de Kinoshita, diciéndole a Horikita que ella ya había analizado la carrera con la ayuda de las cámaras de seguridad. Por tanto, ella había visto como Horikita había volteado en dirección de Kinoshita varias veces durante la carrera, por lo que la acusación de Kinoshita era la que tenía más credibilidad en ese momento debido a su papel de víctima, debido a su posición como una mejor estudiante atlética que Horikita y a la falta de pruebas concluyentes que corroboraran la inocencia de Horikita. Ella trataba de negar fervientemente esa acusación, incluso sacó a relucir su decisión de abandonar las pruebas debido a su lesión igual que Kinoshita. Pero Horikita era más que consciente de que básicamente se le estaba pidiendo una prueba diabólica para determinar su inocencia en ese momento. Además, ella también sospechaba de que esto era otro de los planes de Ryan, pero como eso eran meras especulaciones suyas y de Yanakoji, no podían presentar eso como prueba, además de que el problema con Sudo era lo único que le interesaba a ella en ese momento. Cuando Horikita estaba por terminar la discusión, Chabashira Sensei hace mención de que el consejo estudiantil podría haberse involucrado en esto si es que el asunto no se resolvía pacíficamente, lo que detuvo en seco a Horikita ya que no quería causarle problemas a su querido hermano. Y para evitar perder el tiempo, Horikita le pide a Chabashira Sensei que la dejara hablar con Kinoshita para arreglar el asunto directa y pacíficamente, pero cuando estaba por hablar con ella, Ryan hace acto de presencia, lo que rápidamente hace que Horikita sintiera sospecha por Ryan, que aparecía convenientemente en el momento indicado. Después de que él llegara, él se dirige inmediatamente hacia Kinoshita, revela su pie lastimado y comienza a tomar el control de la conversación actuando el papel de líder de la víctima. Con cada palabra que pronunciaba Ryan, él iba arrinconando a Horikita poco a poco. Ryan comienza acusando a Horikita de foul play hacia Kinoshita, que había salido lesionada durante la carrera de obstáculos. Igual hace mención de sus pérdidas debido a su ausencia, sobre cómo Horikita más seguramente lastimó a Kinoshita con intenciones maliciosas, sobre cómo ella había estado volteando a verla en múltiples ocasiones durante la carrera, además de que ella había amenazado a Kinoshita con que no ganaría la carrera después de que chocaran y muchas otras cosas. En cada ocasión, Horikita negaba las ocasiones de Ryan, incluso le reprochó a Kinoshita por su confabulación con Ryan al tratar de incriminarla. Por otro lado, Chabashira Sensei, que estaba siendo testigo de todo el espectáculo, ella le vuelve a preguntar a Kinoshita sobre la veracidad de su acusación, pero ella solo sigue diciendo lo mismo, e incluso se echa a llorar para más dramatización. Después de mucho preámbulo, y con la intervención de Kushida, que trataba de respaldar a Horikita, Ryan propone una solución pacífica y rápida para el asunto, es decir, le solicita a Horikita una compensación de 1.000.000 de puntos por los problemas, pero ella se niega inmediatamente. Es entonces que Ryan hace mención de involucrar al profesorado y al consejo estudiantil para que deliberen el tema, lo que hace vacilar a Horikita, ya que ella no quería que la reputación de su hermano se viera afectado por sus errores. Ryan literalmente estaba jugando con el corazón de Horikita en ese momento. Al mencionar a su hermano, estaba explotando su mayor debilidad, y mientras Horikita estaba aturdida, Kushida intenta negociar con sus propios puntos privados para tratar de ayudar a Horikita. En respuesta, Ryan se burla de su linda amistad, pero rechaza la propuesta de Kushida, ya que él solo quería los puntos de Horikita como la responsable de la lesión de Kinoshita. Después insta a Kinoshita a levantarse para dirigirse con el consejo estudiantil, para levantar cargos en contra de Horikita y para forzarla a decidir a pagar a esa cantidad de puntos. Entonces, estando al límite de su ingenio, Horikita se fuerza a detener a Ryan y acepta sus condiciones finalmente. Después de todo, ella ya había aceptado el hecho de que Ryan la había derrotado y la había hecho caer en su trampa espléndidamente. Pero el muy sinvergüenza se niega, ya que no podía conformarse con las mismas condiciones que ya habían sido rechazadas anteriormente, según él, y mientras sonreía maliciosamente, como disfrutando de la situación, le exige a Horikita que entregue 1.000.000 de puntos mientras también se arrodillaba, y con algo de suerte, seguramente sus sentimientos le serían transmitidos a Ryan y Kinoshita podría perdonarla por haberla lastimado. O bueno, eso es lo que él dijo. Al escuchar esto, Chabashira Sensei, que había estado observando en silencio, expresa su inconformidad por tal petición absurda, pero Ryan la manda a callar inmediatamente.
Y como para terminar el asunto, Rogen le dice a Horikita que mejor recibiría sus puntos y sus disculpas al término del festival deportivo, como muestra de su misericordia. Pero si ella intentaba esquivar el problema en ese momento, entonces él involucraría a la escuela y al consejo estudiantil sin vacilación. Después de que Rogen se marchara, Horikita pregunta por la hora y se dirige a hacer lo que tenía que hacer, que era encontrar a Sudo más que nada. Número 18. Los sentimientos de Horikita al encontrarse con su hermano. Mientras Horikita caminaba con pasos pesados por el desolado pasillo, ella estaba lamentándose por los resultados obtenidos durante este festival deportivo. Como ella no se lo esperaba, ella había sido negligente al decidir afrontar el festival sin ningún plan sólido, lo que conllevó a que no estuviera preparada mentalmente cuando recibió de lleno los ataques de Rogen. Pero por otro lado, también estaba reflexionando sobre la razón detrás de sus errores, ya que era lo que buscaba Yanakoji desde el principio. Cuando Horikita vio a su hermano, ella tenía la mente llena de pensamientos negativos y lamentables mientras pasaba junto a él el presidente del consejo estudiantil, Horikita Manabu. Debido a su casi inexistente relación de hermanos, ella creía que simplemente sería ignorada como siempre, pero al escuchar la pregunta de su hermano, ella estaba sorprendida por ello y algo feliz también. Después de responderle a su hermano, Horikita había logrado encontrar las fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, lo que más deseaba Horikita en lo profundo de su ser era simplemente conversar tranquilamente con su hermano, pero ella sabía que eso era imposible. Incluso su sueño y deseo de correr junto a él en la última carrera había sido destrozado completamente por la lesión en su pie, y con su renovada determinación, Horikita se despide de su hermano para ir a cumplir con el único papel que ella podía desempeñar para el final del festival deportivo. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya resultado entretenido todas estas curiosidades y diferencias entre la novela ligera y el anime que este quinto capítulo dejó al aire. Y si el video les gustó, no olviden en dejarme su poderoso like, tampoco de compartir y comentar para alcanzar a más suscriptores para el canal. Bueno, sin más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando en el próximo video. Chao, chao.